Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Otro sábado que nos encontramos. Otro sábado que nos acompañamos. Otro sábado que trabajamos nuestro bienestar emocional, que construimos salud desde este espacio. Me voy a comunicar con Natalia. Hola, Vanessa, buenas noches. Gracias por conectarte. Buenas noches a todos los que nos siguen los días miércoles, a los que nos siguen los días sábados, a los que nos están reproduciendo en otras redes sociales, gracias a los que participan en nuestros vivos. Voy a conectarme con Natalia. A ver, esperemos no haya ningún problema de conexión. Ahí está Natalia. Me conecto. Hola, Vanessa. Ahí está. ¿Qué tal? Ahí estamos. Esperar un segundito. Un poquito, ahí está, un poquito más subí la cámara. Pero qué cambio de look, compañera, ¿eh? Ay, fui a la peluquería, estoy re feliz. Muy bien, muy bien. Después de 5 meses de jugar a la peluquera, fui a... Hoy me tocó porque creo que, sinceramente tenía un poquitito de resquemor a ir, pero bueno, dije no, con todos los cuidados y en todos los lugares, los espacios están teniendo los cuidados para que los clientes estemos bien atendidos y también me parece que es momento de empezar a trabajar con los cuidados con los cuidados pertinentes, me parece que es importante. Muy linda quedó, compañera, ¿eh? La verdad, un Bueno, espectáculo. muchas gracias. Ya saludé a Vanessa, saludo a Nora, buenas noches, gracias Nora por estar, gracias Vanessa por siempre acompañarnos. Eh, Mientras me conectaba con vos, estaba saludando, como siempre, a todos nuestros seguidores de varios lugares que nos ven, a los que nos reproducen en distintas redes sociales, eh, que como siempre aprovecho para contarte que cada vez tenemos más reproducciones en YouTube porque hay mucha gente que en estos horarios no puede vernos y algunas personas también les gusta más a veces utilizar el YouTube que utilizar el Instagram o Facebook. Entonces, bueno, está bueno también tener esa opción para que puedan ver nuestros vivos anteriores, que estamos intentando que ir teniendo un hilo conductor, que cada uno de ellos ir profundizando en temas que van surgiendo a partir de las propuestas de la gente que nos mira. Hoy, hoy es un tema que si bien ya lo habíamos iniciado y ya nos habíamos estado mirando al espejo, Ujú. eh, hoy queríamos indagar un poquito más en eso que nos pasa, en esa desconexión que a veces sentimos con la persona que vemos cuando nos miramos al espejo. A veces nos miramos, a veces nos reflejamos y no nos vemos a nosotros, vemos a otra persona. A veces siempre lo pienso, cuando voy caminando y viste, a veces te mirás tu reflejo en una vidriera y decís, esta no soy yo, por cualquier razón a veces. Y de repente otro día te mirás y decís, esta sí soy yo. Y eso es muy loco porque esto modifica también nuestro ser y nuestro hacer en el mundo. Hay una manera de, de mirarnos, una manera de preguntarnos
y de preguntarle a esa persona que nos mira por qué a veces no refleja lo que nosotros queremos ver. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales. Todos estaban felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ve qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a hacer lo que los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió, cerrando los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal, eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Estás aquí para dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Este es un cuento anónimo que se llama ¿Quién soy? Y a mí me gusta mucho utilizarlo por esta tendencia que tenemos a ponernos cosas que no nos quedan cómodas, a... Sí, cosas de no ponernos cómodos. La metáfora es cuando nos ponemos alguna ropa que ya no es el talle que nos va, y en lugar de comprar un talle más, tendemos a apretarnos todas y a usar esa ropa, o a veces a ejercer una profesión que no es la que nos queda cómoda, o a veces simplemente andar por la vida, no siendo nosotros y no viendo en nosotros nuestro potencial, porque justamente negamos ese potencial que tenemos para ser quien no somos. Hoy quería empezar este vivo con este cuento, porque me parece significativo, y empezar preguntándonos algo que seguramente todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, y es por qué pretendemos todo el tiempo hacer cosas que no son para nosotros, y nos cuesta decir: yo tengo talento para esto, tengo habilidad para esto, y vamos por el otro camino y dale, insistimos. ¿Por qué pasa, Natalia, eso? ¿Por qué nos ponemos ropa que ya no nos queda, por ejemplo? Este, hoy a la tarde hablábamos acá con la compañera. Yo estaba a la tarde arreglando un poco mi placar y me encontré con una campera, que es la que tengo puesta ahora. A Una ver, la campera querés. una campera, ¿no? Que ya no cierra, ¿verdad? Como verán, no cierra, no cierra. Es una campera que tengo desde mi adolescencia. Y justo nos venía un poco esta pregunta: ¿por qué uno tiende a guardar cosas que ya
no le caben, no le entran, no son su talle, ¿no? Y un poco me vino a la mente la charla de hoy, ¿no? De ya no me reconozco, ¿no? Yo creo que estas prendas que uno en cierto punto guarda con mucho cariño son parte de la historia de uno, ¿no? Y como hablábamos la vez anterior, ¿no? El yo son pedazos de historia. Y uno a veces no quiere resignar, ¿no? Aquel objeto que guarda tanta historia y tanto cariño. Sobre todo en esos momentos, sí. No, no, te iba a contar eso. Te iba a contar, yo tengo puesto, después de haber hablado con vos, que decíamos, ¿no? Esto, que uno guarda ropa, no esa ropa que ya no te va y decís voy a adelgazar, sino ropa que es significativa, como muchas otras cosas, pero en este caso hablábamos de la ropa. Y a mí me pasó que yo en algún momento de mi vida tuve dos vestidos que me gustaban mucho, 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 y justo los usé, me los puse en momentos que fueron significativos. Y este verano, cuando estuve en República Dominicana, me compré este vestido. No sé si me quedaba bien, pero me trajo el recuerdo de esos vestidos, que esos vestidos ya no me entrarían ni de casualidad, este más o menos tampoco, pero bueno, pero es cierto, muchas veces le damos una impronta, le damos todo eso y insistimos a veces en usar cosas que ya no van porque no significan algo. Por eso también yo creo que a veces en la vida insistimos con algunas cuestiones que decimos, ¿para qué si ya no? Pero lo seguimos ahí poniendo, ¿no te parece? Ujú. Sí, yo creo que, a ver, en este caso, bueno, uno habla de las prendas de vestir, pueden ser objetos, pueden ser carpetas, pueden ser Claro. recuerdos, no sé. Esto obviamente puede llegar a tener determinada impronta ya patológica y aparecen cuestiones como la acumulación compulsiva, ¿no? O guardar un montón de cuestiones viejas, ¿no? Porque son parte de la historia de uno por el miedo a perder, por el miedo a olvidar, por el miedo a no reconocerse, ¿no? Entonces uno comienza a guardar estos pedazos de historia ya no en su memoria, sino en su casa, y ya no entran, ¿no? Y empieza a guardar un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de uno y que no quisiera uno resignar para no dejar de reconocerse, ¿no? Yo creo que el reconocerse implica, digamos, un volver a entrar en contacto con un conocimiento acerca de uno, que en algún momento uno se conoció, ¿no? Eh, es verdad que no vamos a ser jamás aquello que fuimos, como esta campera jamás, bueno, no sé si va a volver a cerrar en algún momento, pero bueno, ya tiene, ¿no? De mi adolescencia, de los 17 usaba esta campera. Eh, Jamás vamos a volver a ser a lo que éramos, lo que fuimos, ¿no? Porque creo que los seres humanos somos un continuo, una construcción, una reconstrucción a cada paso de la historia que damos, ¿no? En cierto punto, bueno, nosotros en realidad no vamos a ser los de antes, pero siempre vamos a ser los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco paradójico lo que digo, pero bueno, el ser humano es una paradoja. Siempre vamos a ser nosotros, o sea, siempre hay una identidad. Yo voy a seguir siendo Natalia, vos vas a seguir siendo Ariadna, más allá de que la ropa no nos entre ya o que aparezcan, ¿no? Arrugas en nuestra piel, o que se transformen nuestros cuerpos, o que, bueno, hayamos atravesado distintas experiencias en la vida. Nosotros tenemos que, digamos, sentirnos nosotros mismos, ¿no? Cuando uno ya no se reconoce, no solamente en el espejo, sino en el sentido de uno, ¿no? Cuando ya uno no se reconoce como siendo uno, podemos pensar que, bueno, que estamos atravesando una especie de crisis, ¿no? Cuando uno se empieza como a replantear su propia identidad, y podemos encontrar cuestiones, digamos, mucho más extremas en un síndrome, un trastorno, que es el trastorno de la despersonalización o de la desrealización. Muchas veces estas personas que atraviesan por esta dificultad, por esta experiencia, ¿no? De no reconocerse, se sienten como que son otros, ¿no? Que no son ellos Ellos mismos, que no mismos. pueden tener ese sentido de mismidad, porque bueno,
a ver, uno juega y se ríe, ¿no? Si me entra, no me entra, pero uno se reconoce siendo esa persona, ¿no? Con más años, pero seguimos siendo los mismos. Ujú. Pero cuando aparece la dificultad, este trastorno de despersonalización, de desrealización, el síntoma principal es que la persona siente que ha dejado ese cuerpo y parecería como que se ve desde afuera, no reconociéndose. Hay una, digamos, se quiebra la unidad o el pegamento de unión entre lo que es la mente, el cuerpo y el ser social, ¿no? Entonces aparece una fragmentación que o sea, la persona no se reconoce siendo esa, ¿no? Es más, aparecen en ocasiones otros personajes Sí. en escena. Eh, sí, no sé si querías decir algo. No, 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 estaba perfectamente lo que estabas diciendo y mientras hablabas eh, pensaba en la idea que nos regaló de alguna manera Aaron Beck, ¿no? La idea del reframing, del reencuadre o el del reenmarcamiento, ¿no? Y usa la metáfora de cuando en una pintura, ¿no? Que la pintura va a ser siempre la misma, pero lo que va a ir cambiando es el marco el que lo ponemos. Y lo que nos pasa en la vida, lo que nos sucede, pasa un poquito lo mismo. O sea, lo que va lo que sucedió, lo que pasó, va a seguir siendo lo mismo, pero lo que podemos modificar es la visión y la percepción de lo que pasó de una manera diferente y a partir de ahí podemos mirar de una forma diferente y podemos modificar, o sea, modificar lo que hacemos con eso en este momento, porque lo que pasó no se puede modificar, para evitar caer ya en estas situaciones donde nos sentimos en una crisis emocional, en una desilusión muy grande, en la frustración. Ujú. Exactamente, yo creo que uno tiene como que, en cierto punto, aceptar los cambios y aprender a duelar un poco, ¿no? Que uno va cambiando y que el cambio implica crecimiento y evolución, ¿sí? Y madurez también, ¿no? Creo que, digamos, el crecimiento implica un poco esta parte dolorosa de dejar atrás algunas cuestiones, ¿no? Para poder hacerse cargo de otras. Esto no quiere decir, a ver, que porque uno se vista con remeras, ¿no? De bandas o a los 60 o a los 70, no quiere decir eso que uno no maduró, ¿no? Porque hay como en la cuestión popular, ¿no? El tema del síndrome de Peter Pan, ¿no? Este hombre o esta mujer que no quieren adoptar responsabilidades de la adultez, que no quieren crecer, ¿no? Que idealizan un poco la juventud, que aparece este miedo al compromiso y que quieren ser iguales siempre, ¿no? Pero no necesariamente vestirse como a los 17, como yo estoy haciendo ahora en este momento, implica que yo, digamos, soy la de los 17, no, no, uno puede vestirse, puede ponerse esos ropajes, como decíamos antes, pero no necesariamente están reflejando la madurez mental o, digamos, la evolución mental y el paso del tiempo. Uno puede seguir teniendo, digamos, esos gustos, esa sensibilidad, esos valores, ¿no? Y no necesariamente uno ha quedado detenido en el tiempo, ¿no? No sé qué decís Siempre, vos. siempre cuando abordo esta temática, me vienen a mí ejemplos cotidianos, cuando dicen ya a tu edad no uses el pelo largo, ya, claro, vas a ir vestido así a hacer tal cosa. Son condicionamientos sociales que ya se han ido modificando también. Y vos decís algo que a mí me parece importantísimo rescatar. Eh, el vestirse, el mostrarse, a veces ponernos ropa que nos gusta, no nos hace lo que somos, si lo vivimos de la manera que nos corresponde al ciclo evolutivo que estamos transitando. Uno puede estar vestido con un vestidito que le gusta, un modelo de vestido que le gustaba a los 15 años, pero actuar como una persona adulta, que eso es lo importante cuando transitamos por la adultez. No vestirnos como adultos solamente, sino cumplir el rol de adulto y de ejemplaridad que corresponde a esa edad, no desde la vestimenta, no desde lo externo solamente.
no con condicionamientos externos. A mí me gusta mucho también aclarar en este espacio. Yo lo que sí creo, estoy convencida de que es necesario reinventarse para caer en estos lugares de las preguntas que nos atormentan, porque a mí siempre se me va a venir la imagen del espejo lleno de signos de pregunta que nos ataladran el cerebro. Y siempre voy a decirle, me parece que lo necesario es reinventarse. Eh, por eso ir modificando y no ser el mismo. Cuando te dicen, ay, seguís siendo la misma de cuando tenías, no, no seguís siendo el mismo de cuando, te guste o no te guste, no seguís. Y si seguís siendo, estás en un problema serio. Porque si te Ujú, vas a, ujú. claro, si a los 50 años te comportás como una persona de 17, estás en un serio problema. Entonces me parece que ahí es donde está también la cuestión para, para decir, bueno, no me lleno de preguntas que no puedo responder, porque aquí también sale lo que siempre me gusta decir, todos somos únicos, entonces no nos va a seguir entrando el mismo pantalón que nos entraba a los 17 porque ya cambiamos, y aparte, porque hay una talla de pantalón para cada una, porque todos somos diferentes, no hay que ponerse Ujú. mal porque ya no nos entra el pantalón, no nos entra la campera de los 17, porque cambiamos, porque nos modificamos. ¿Y por qué? Yo la Somos uso únicos. igual, ¿eh? Yo la uso igual, te digo. Igual, yo les voy a hacer una aclaración a los que nos están mirando. La profesora es mucho más joven que yo. Y cuando me dijo, tengo una campera de cuando era adolescente, le dije, porque vos sos mucho más joven que yo ya no las tengo, las camperas de cuando era adolescente. Bueno, vos pudiste duelar esa parte, te pudiste desprender. Yo todavía sigo apegada, como verás. O sea, tu maduritud va mejor que la mía. Pero Este, es por ser más añeja, es por eso nada más. Porque tengo que reconocerte que recién hace 8 años tiré las carpetas del jardín de infantes. bueno. ¿A quién no le ha pasado de apegarse a un objeto, a una prenda, o a una persona también, ¿no? Porque, a Bien, ver, bien. muchas veces uno no quiere duelar vínculos o separarse de personas, ya sea de parejas o de amistades, por este temor a cambiar, ¿no? Porque parecería como que el otro en cierto punto me está definiendo a mí. Y si yo me separo de, no sé, de tal pareja, es como que termino desconociéndome o no me reconozco, o me conozco junto a esa persona, ¿no? Y yo creo que un poco la salud mental positiva va por el lado de poder reconocerse más allá del otro, el tener una identidad propia, el poder tener una noción, un conocimiento, un saber acerca de uno mismo, sin que el otro me lo tenga que decir, sin la mirada de ese otro que me esté diciendo vos sos de esta manera o vos sos de tal otra. Aparece muy patente dentro de lo que es, digamos, los trastornos psicológicos. No sé si lo escuchaste, el síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy se da tanto en hombres como en mujeres que tienden a adoptar el rol materno o paterno con relación a la pareja y a cuidarlos, ¿no? Como si fuera el otro un niño y en cierto punto, bueno, a tomar control sobre esa relación desde ese lugar. Ahora, si pierden a ese niño, si pierden esa pareja, a ese hijo o esa hija que representaría, ¿no? La pareja, se desconocen, ¿no? No se pueden apreciarse más allá de ellos. Siempre hay una Wendy para un Peter Pan, dicen. Porque bueno, son los dos, digamos, patrones de comportamiento que uno ha querido quedarse detenido en el tiempo y el otro medio como que ha acelerado en el tiempo, ¿no? Me, me parece súper interesante. Siempre hay una Wendy para un Peter Pan, porque acá también, claro, me parece importantísimo, siempre hay un complementario, ¿no? Eh, Me parece importante acá hablar de lo importante que es soltar, como vos bien decís. O sea, me quedo con una campera, me quedo con un objeto, que son significativos y representativos. No me quedo con todo y avanzo y Ujú. evoluciono y también me pongo otras cosas y también no miro todos los días la campera o los objetos.
y hay que vivir el presente, hay que disfrutar el presente para poder cambiar y para poder reinterpretarse, para poder reinventarse, porque si yo me quedo, esta palabra está un poco bastardeada, pero a mí me parece importantísimo el soltar este tipo de cosas, el soltar relaciones que ya me acompañaron en un momento de mi vida, fueron maravillosas y ya no sirven. O también resignificar esas amistades en el aquí y el ahora. O sea, seguir con esos amigos de toda la vida, pero siendo aquí y ahora lo que somos, no hablando siempre de cuando teníamos 11 años y las cosas que hacíamos. Y me parece que por ahí va la cuestión. Al poder reinterpretarme, al poder reinventarme, soy aquí y ahora y también mis vínculos son de aquí y ahora, porque si no me quedo detenida y me quedo con la misma pintura sin cambiar el marco y con las fotitos de cuando tenía 10 años y lo feliz que fui cuando tenía 10 años. Y actúo consecuentemente a eso también. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, a veces el cambio genera miedo, ¿no? Genera miedo. Uno prefiere quedarse escuchando esa banda de música que escuchó toda su vida, o teniendo, digamos, porque, a ver, lo que no cambia, lo que se hace, esas variables, ¿no? Que son, en realidad no variables, invariantes, que nos ayudan a sostenernos en el tiempo, nos dan en cierto punto seguridad, ¿no? Pero no podemos estar invariantes en todas nuestras dimensiones de la vida, porque obviamente no habría movimiento, no habría fluir, ¿no? Y la vida tiene que ver con estas cuestiones de cambios de movimientos, de energía. El psiquismo es así, o sea, el psiquismo es cambios energéticos, sube, baja, ¿no? Como la línea, viste, del monitor cuando te están monitoreando. Bueno, o sea, la vida es movimiento, ¿no? Y por más que no querramos, estamos cambiando todo el tiempo. Ya Heráclito, un filósofo presocrático, unos 540 años antes de Cristo, ya decía que, decía, uno no puede bañarse dos veces en las aguas del mismo río, porque el río está fluyendo, porque el río no tiene, digamos, puntos de detenimiento, es movimiento constante. Y yo me bañé, y por más que me bañe a los 2 segundos, ya cambió, porque las aguas son otras, porque el río cambió, porque el cauce también, o sea, el lecho es distinto, y uno cambia también, uno es distinto. Los pensamientos con los que ingresa el agua son otros, o sea, es imposible estar inmutable, es imposible. Uno a veces quisiera, ¿no?, detener el tiempo en un momento de la historia donde tal vez fue inmensamente feliz y, bueno, quedarse en ese lugar, pero tampoco eso es salud, o sea, hay un montón de cuestiones o de trastornos psicológicos que hacen estos detenimientos en el tiempo y que no permiten continuar con la vida. O sea, si hay detenimiento, quiere decir que no hay movimiento, por lo tanto no hay vida. La única línea, ¿no?, recta es cuando no hay vida. Entonces, es imposible ser los mismos. No podemos ser Claro, los mismos. aparte, cuando hay movimiento, también tengo la posibilidad de cambiar mi percepción de lo que pasa. Puedo cambiar mi manera de pensar. Si me quedo detenida, no puedo cambiar mi mirada hacia lo que pasa, ni la percepción de lo que pasa, porque cambiar la percepción de lo que cambia modifica muchas veces mi accionar, mi forma de vincularme con el otro, la forma de comunicarme, mi forma de ser yo, Ujú, ujú. la forma también de Exacto. mirarme, la forma de mirarme, porque si yo no me veo, no evoluciono. Si yo me sigo mirando y sigo pensando, haciendo y sintiendo lo mismo que siempre, eh, no, no puedo, porque yo creo que un montón de las cuestiones que van surgiendo y de estas preguntas que tanto venimos hablando, también se van modificando justamente por los ciclos vitales por los que vamos atravesando. No son las mismas preguntas existenciales que nos van apareciendo. A los 17 años tenemos unas preguntas, a los 20 otras, a los 20, y siempre vamos teniendo, cuando transitamos la adultez y también tenemos otras responsabilidades en la vida, son otras las cuestiones que nos movilizan y que nos están cuestionando y nos están interpelando para
responderlas. Ujú, ujú. Yo creo que, bueno, el tener que reconocerse implica detenerse un poco en este fluir, tal vez, ¿no? Ahí sí uno tendría que hacer una especie de paréntesis, de detenimiento y empezar a observar qué es lo que le está pasando, porque, a ver, estos desconocimientos tienen como síntomas o aparecen algunos ruidos, ¿no? O los caracteriza algunas cosas. Por ejemplo, el sentimiento del vacío, ¿sí? Cuando uno empieza a experimentar ese vacío, ¿no? Interior, como decías vos, ese vacío existencial, eso que siento que no hay nada que me mueva, que como que parece que estoy, bueno, creo que ese es un síntoma importante, o por lo menos algo que a mí me tiene que decir, bueno, hay algo del desconocimiento que se está poniendo en juego ahora, ¿no? El no querer observar, digamos, hacia el interior de uno, el no querer enfrentarse con el dolor, el no querer enfrentarse con el pasado, o querer que ese pasado sea presente ahora, ¿no? Vistiendo las mismas ropas, frecuentando los mismos lugares, guardando los mismos objetos, dejando la casa tal vez de la misma manera que hace miles de años. Añorando, añorando. La melancolía, porque eso también es un sí. O sea, me quedo detenido en la melancolía y en todo estoy ahí. No, no paso a otro estado. Estoy en la melancolía eterna por todo lo que podría haber sido y no fue. Exactamente, sí, yo creo que la melancolía es el duelo que nunca se pudo realizar, el desprendimiento que uno no pudo ejercer en función de eso que perdimos, que puede ser, no sé, la patria, puede ser una persona, puede ser un trabajo, como decías vos la otra vez, la añoranza por aquello que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y uno se queda tal vez en ese momento que ya no sabes ni cuándo fue, o sea, es algo mítico, es fantasioso, ¿no? Y queda la mirada hacia la izquierda, hacia el pasado, en vez de poder generar algo prospectivo, de poder correr, de decir, bueno, me muevo por estas cuestiones, empiezo a caminar, ¿no? Por este sendero con determinada meta, con determinado objetivo. Y sin embargo, no lo hacemos, nos quedamos detenidos, decimos, empezamos a infravalorar nuestras capacidades. El yo no puedo, por ejemplo, ¿no? Y uno queda un poco en esa posición infantil de que venga otro a hacer por uno, ¿no? De que el otro me resuelva, de que el otro, ¿no? Ejecute lo que yo tendría que hacer, o como decís vos, tomar las riendas, ¿no? Uno no puede tomar las riendas, se ve inmovilizado, no puede mirar digamos, hacia el interior, sino que trata de mirar hacia el afuera siempre. Típico del síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy es estar mirando al otro, estar cuidando al otro, tratando de cubrir esa necesidad, ¿no? Y sin embargo uno no puede mirar hacia el interior. Las personas que tienen el desconocimiento acerca de uno mismo también, ahí aparece esto de no poder arriesgarse, ¿no? De no querer salir, como decís vos muchas veces, de la zona del confort, de los lugares conocidos, por más que sean incómodos, insoportables, ¿no? Porque a veces son incomodísimos y sin embargo no pueden salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque es lo que yo conozco, porque es lo que yo puedo llegar a controlar, porque es lo que a mí, digamos, me mantiene tranquila, porque lo puedo tener bajo mi mirada, bajo mi poder, por más que sea incómodo, ¿no? Y el otro, que otro gran indicador del desconocimiento es esta detención del tiempo, ¿no? Como si uno pudiera detenerlo, esa necesidad de controlar el tiempo, de quedar en ese espacio, en ese lugar. Eh, y Y creo que, no poder bueno, todas estas pensarnos cuestiones. de otra y no poder pensarnos de otra manera, ¿no? Que no poder pensarnos siendo yo una persona en otro momento de vida. Me quedé detenida ahí, me quiero ver así y me sigo vistiendo igual, sigo actuando igual, sigo teniendo los mismos hobbies que tenía en ese momento, sigo en el mismo trabajo que ya no me reconforta, porque todo me desestabiliza y aparte, sobre todo, me hace perder el control. Me hace Ujú, perder el ujú. control y cuando pierdo el control me desestabilizo porque no puedo pensarme haciendo las cosas de otra manera. Exactamente, el miedo al no saber qué va a pasar. Y que yo muchas veces digo, o sea, no hay nada más lindo de una historia que no saber el final.
Y bueno, y sin embargo, aparece este miedo a la incertidumbre, al no poder controlar aquello que puede llegar a suceder, ¿no? Y creo que, digamos, las personas que se desconocen no confían en sus potencialidades, en sus posibilidades, en su capacidad de enfrentar las adversidades de la existencia, no confían en las metas o no quieren proponerse metas o propósitos o algo que tenga que ver con el futuro, porque el futuro es algo incierto y genera mucha ansiedad. Este tema Hay del un autor, desconocimiento, sí. no, no, perdón. No, digo que esta cuestión del desconocimiento a veces aparece asociado a los síntomas de ansiedad, ¿sí? La ansiedad, la angustia, la incertidumbre genera muchas veces esta cuestión de no sentirse que uno es uno. Uno se desconoce en sus actos, en sus impulsos, en sus sentimientos, es como que se convierte en todo un ajeno, ¿no? Uno es ajeno, se enajena, ¿no? Uno dice, se sale de sí y muchas veces se observan ellos mismos como si fueran robots automatizados, ¿no? Como que van haciendo las cosas en la vida y no pueden tomar control de sus acciones. Es un síntoma espantoso de la angustia y de la ansiedad, que es la despersonalización y es no sentirse dueño de su cuerpo, de sus sentimientos, y esto lleva mucho también al temor a enloquecer, ¿no? Que es otra de las características que puede llegar a tener uno de los trastornos de ansiedad, que es el pánico, el temor a la locura, al descontrol, a la muerte, y todas estas cuestiones de la despersonalización son características de la ansiedad. Ahora, hay muchas crisis en la vida, como hablábamos en otros vivos, las crisis generan ansiedad, ¿no? Generan el levantamiento de estas tensiones. Entonces, probablemente que frente a una crisis uno pueda llegar a tener estas cuestiones de desconocimiento, de desrealización o de despersonalización, sin tener que ser digamos, un trastorno mental, sino que surgen por la crisis misma y porque a veces uno siente que los recursos con los que cuenta no pueden llegar a ser lo suficientes como para resolver esa situación, ¿no? Entonces uno Claro, no queda como en eso. todo el tiempo estamos problematizando todo, ¿no? Nos preocupamos por todo, una excesiva preocupación por todo. Antes cuando, perdón, te interrumpí, fue porque Sí, estamos diciendo algo y vino a mi mente una metáfora que a mí me gusta mucho, que dicen que cuando uno transita una depresión, es como estar en modo noche todo el tiempo, nunca estás en modo día. Tu alma está oscura, se parece que nada te puede nutrir, nada te puede ayudar. Y el exceso de preocupaciones hace eso, nos impide ver, nos obstaculiza para desarrollarnos. Y vos lo que decís es importantísimo, hay que verlo y tratar de detenernos antes que esto que evolucione, ¿no? Porque cuando empiezo a no conectarme con lo que sucede, ahí estamos ante un trastorno. exactamente. Y muchas veces la mente nos juega, nos hace estas jugarretas, ¿no? Que nos cambia un poco la realidad de lo que somos. Porque, a ver, a lo largo de la vida hemos atravesado un montón de crisis y hemos salido aireosos de ellas. Y sin embargo, frente a una nueva crisis, frente a una nueva situación que uno obviamente no vivió y se tiene que enfrentar, parecería que se desarmara todo y que todo lo que hicimos previamente para superar un montón de dificultades no sirve y que uno no puede empezar a valorar esas herramientas con las que cuenta porque no, digamos, la mente no nos deja en cierto punto distanciarnos del problema y terminamos fusionándonos a él y bueno, aparece la crisis, el caos y demás. Pero yo creo que ese es un momento como para poder, digamos, o por lo menos uno tendría que ejercitar esto de tomar la distancia un poco de los problemas, ¿no? Que el problema no nos tome a nosotros, sino que nosotros tomemos el problema y actuemos sobre él.
Y yo creo que para eso uno tiene que empezar a valorar todos los recursos con los que cuenta uno, ¿sí? Esto que veníamos trabajando en un montón de vivos, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental positiva, con valorar aquello que tengo y no que no tengo, ¿no? Sacar la mirada del agujero, del vacío, para poder observar aquello con lo que cuento, que obviamente son un montón de recursos, desde personas, desde mis habilidades, de distintas cuestiones, la profesión, bueno, un montón de lazos que uno puede llegar a tener y empezar a centrarse en eso. Y yo siempre quiero dejar una tareita para la semana, para Vamos, aquellas anoto, personas, anoto la para tarea. aquellas, vamos con eso, para aquellas personas que no se reconozcan o que estén, digamos, pasando por un momento de desconocimiento de uno mismo, que no saben dónde están o qué quieren hacer o cómo, ¿no?, salir de esta situación. Les propongo que agarren una hoja y armen una línea de su vida, que pongan en esa línea de su vida, que la separen por años, ya sea por lustros o por décadas, bueno, que lo dividen como quiera y que pongan ahí todos los eventos significativos de su vida, que pongan las personas significativas de su vida, que pongan ahí también todas las crisis, cómo las superaron, quiénes estuvieron a su lado, qué cuestiones positivas y negativas obtienen, ¿no? Obtuvieron de esas crisis, ¿no? Yo creo que uno tiene que empezar a encontrar esta mismidad, a encontrar su identidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y reconocerse en cada uno de esos periodos, como diferente, pero como igual también. Esta es la paradoja. No seremos ya jamás aquellos que fuimos, ¿sí? No seremos el pasado y a su vez seguimos siendo los mismos. Nos tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, jugar con esta paradoja. Un poco que tiene que ver con de que yo en cierto punto voy a ser Natalia siempre, aunque no la del pasado. Es la del hoy y que hoy es una condensación de todo ese pasado, de todas esas historias que... Que vivimos. Yo cerraría con una frase que a mí me gusta mucho de Carl Rogers, que tiene mucho que ver con esto, porque dice que no podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. Y me parece importantísimo, continuado con lo que vos decías, porque Natalia no va a ser la misma Natalia, pero es Natalia. Y a cada uno, a Ariadna le pasa lo mismo. Ariadna puede volver a ponerse un vestido de hace 20 años, puede volver a escuchar una música y sentirse identificada, pero ya no somos los mismos. Y lo que tenemos que hacer con eso es apropiarnos de eso y percibirlo de una manera distinta para poder seguir avanzando y no detenernos ante el espejo con todos esos signos de preguntas que nos atormentan y no nos permiten seguir siendo en la vida lo que somos y con todas nuestras potencialidades a flor de piel. Por eso también, como decía el cuento que leímos al inicio, que elegíamos, tenemos que también conocer nuestras fortalezas para potenciarlas y realmente poder desarrollarnos de una manera útil y valiosa, porque si pretendemos de nosotros todo el tiempo cuestiones que no podemos, no somos capaces, no tenemos la habilidad, o no estamos para hacer eso, vamos a estar toda la vida mirando a un espejo que nos va a devolver una imagen que no queremos ver. Se nos termina el tiempo, Natalia. ¿Cada vez no te pasa más rápido el tiempo? Totalmente, totalmente. Espero, siempre me quedo con la sensación de que es poco el tiempo. A mí, Eh, mirá, te voy a ser sincera, acabo de mirar el reloj y dije, no puedo creer que ya casi pasó la hora en la que estamos hablando. Como siempre, quedan muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir. Eh, Insisto y vuelvo a agradecer a todos los que nos siguen en los vivos, a todos los que nos miran por otras redes sociales
y los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas con un nuevo vivo. Buenas noches a todos, buenas noches Natalia, gracias por acompañarme siempre. Buenas noches, compañera. Un saludo a todos y a todas y muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir construyendo nuestra identidad.